A ver, solemos pensar en la mente humana como un sistema operativo inmutable, ¿verdad? Totalmente. Como si viniera de fábrica. Exacto, una especie de software diseñado allá en los albores de la evolución que supuestamente es resistente al paso del tiempo y a los cambios de época. Pero yo me planteaba el otro día, ¿qué pasaría si nuestras emociones más íntimas no fueran así? O sea, ¿te refieres a que fueran más moldeables? Sí, es decir, desde esa sensación tan punzante de soledad hasta, no sé, el simple aburrimiento en una sala de espera. ¿Y si en realidad fueran aplicaciones que se actualizan, que cambian o que incluso se corrompen según las herramientas de cristal y metal que usamos todos los días? Fíjate que esa metáfora del sistema operativo me parece brillante para establecer el marco de lo que vamos a hacer hoy. Pues sí, y por eso hoy, desde este refugio nuestro que es Filosofía Hub, nuestro café filosófico, vamos a explorar un poco esa arquitectura ocúnita de nuestra vida interior. ¿Qué falta nos hace, la verdad? Ya te digo. Para ello tenemos sobre la mesa un análisis profundo de dos textos fundamentales contemporáneos. Por un lado tenemos Solitude, un trabajo de Weinstein, Nguyen y Hansen, que investiga a fondo la ciencia de estar a solas. Un texto interesantísimo. Y por otro tenemos Bored, Lonely, Angry, Stupid, de Fernández y Matt, que hace algo fascinante, rastrear cómo la tecnología ha reescrito, a nivel histórico, toda nuestra paleta de emociones humanas. Es que, fíjate, cuando observamos el sufrimiento emocional, ya sea el nuestro o el de alguien cercano, la tendencia más inmediata es diagnosticar un fallo de carácter, ¿no? Claro, pensamos que el problema somos nosotros, que estamos rotos. Exacto. Se percibe como un defecto de fábrica del individuo. Sin embargo, al aplicar la lente histórica y científica que nos proponen estas dos lecturas, emerge una realidad que para mí es mucho más compasiva. Sí. Una realidad donde la mente no es estática. Eso es. La mente humana se encuentra en un estado de adaptación constante y a menudo es una adaptación muy dolorosa a un entorno material que muta a un ritmo vertiginoso. Nuestra intención hoy no es emitir juicios clínicos, sino comprender cómo este entramado cognitivo intenta sobrevivir a las propias herramientas que ha creado. Me parece un enfoque súper necesario. Así que, si te parece, vamos a ir por partes. Venga, vamos a tirar del hilo. Empecemos por una emoción que genera, diría yo, muchísima fricción social hoy en día, que es la necesidad de aislamiento. Porque si miramos el recorrido histórico que plantean las fuentes, el querer aislarse voluntariamente siempre se ha visto bajo un prisma de sospecha. Históricamente ha sido así, sin duda. O sea, estamos hablando de que, desde los textos de Galeno hasta bien entrada la Edad Media, buscar la soledad era prácticamente sinónimo de estar incubando una enfermedad o una patología. El peso de esa sospecha histórica que mencionas ha sido aplastante. Tienes que pensar que durante siglos la supervivencia humana dependía de la cohesión absoluta de la aldea, o de la tribu, vaya. Claro, si te separabas, literalmente te morías o ponías en peligro al resto. Exacto. En ese contexto tan estricto, aislarse de forma voluntaria se interpretaba o bien como el preludio innegable de una melancolía severa o incluso como un acto de herejía. Madre mía. Y fíjate, hay un punto crucial en el texto, y es que esta carga penalizaba de una manera totalmente desproporcionada a las mujeres. Porque se esperaba de ellas un rol muy concreto, ¿no? Eso es. La estructura social les exigía operar como las tejedoras perpetuas de la red comunitaria. Tenían que estar volcadas incesantemente en el cuidado, en la interacción social, siendo lo que a veces llamamos mariposas sociales. O sea que cualquier intento de una mujer de retirarse a estar en silencio se vería como algo casi antinatural en esa época. Se examinaba con extrema cautela. Se percibía como una aberración de una naturaleza que se suponía que debía estar orientada exclusivamente al grupo. Qué fuerte. Y sin embargo, si saltamos al texto de Solitude, nos plantea que la psicología clínica actual traza una línea divisoria muy clara. Sí, por suerte la visión ha evolucionado muchísimo. Te dice que hay que diferenciar los motivos por los que alguien se retira. Porque claro, no todo aislamiento nace del mismo lugar psicológico. Exacto. Las fuentes documentan 3 categorías fundamentales de retirada social en la psicología moderna. Y la distinción principal radica en el mecanismo interno de la persona. Vale, a ver, desglosemos eso. La primera sería la timidez.
aquí el individuo anhela profundamente la conexión, desea pertenecer al grupo, pero se encuentra totalmente paralizado por la ansiedad y por el terror al escrutinio ajeno. O sea, quiere estar ahí, pero el miedo no le deja. Eso es. Luego tenemos la segunda categoría, que es la evitación. Esta tiene un carácter mucho más reactivo, más defensivo. ¿En qué sentido defensivo? Pues que quien evita el contacto siente una aversión activa hacia la interacción. El mero hecho de estar rodeado de gente le desencadena una angustia fisiológica real. Ya, es casi como una fobia o un rechazo profundo. Exactamente. Pero luego está la tercera categoría, y aquí es donde las autoras piden una reevaluación urgente, que es la falta de sociabilidad. Y aquí, claro, es donde el estigma debería desaparecer por completo, ¿verdad? Porque esta falta de sociabilidad carece de esa carga traumática que tienen las otras dos. Totalmente. En esta tercera forma no hay ansiedad, no hay miedo y no hay rechazo hacia los demás. Simplemente no te apetece. Simplemente existe una indiferencia pacífica frente a la socialización en un momento dado. La persona simplemente prefiere su propia compañía. Y de esta tercera categoría emana un concepto clave que los autores denominan soledad positiva. Soledad positiva. Me gusta el término. Es que los datos indican que los seres humanos pasan aproximadamente 1/3 de sus horas de vigilia a solas. Es muchísimo tiempo, si lo piensas. Lo es. Y para que ese tiempo sea un catalizador de bienestar y no un pozo de rumiación mental, tiene que cumplir unas condiciones muy estrictas. Vale. ¿Cuáles serían? Primero, requiere un enfoque interior. Segundo, debe estar libre de responsabilidades externas. Y tercero, y esto es lo más importante, tiene que ser una elección autónoma. O sea que no sirve de nada aislarte en tu habitación si sigues, digamos, de guardia. Claro, si estás pendiente de una notificación del trabajo o de una obligación familiar por WhatsApp, eso no es soledad positiva. Claro, es como la diferencia entre apagar de verdad un teléfono móvil para preservar la batería frente a simplemente ponerlo en modo avión. Me encanta esa analogía. Porque en el modo avión, o sea, el dispositivo sigue ahí procesando energía, en un estado de alerta silenciada, pero sigue alerta. Exacto, el cerebro sigue gastando energía en modo espera. Pero esto me plantea una duda súper práctica al leer las fuentes. Esta soledad positiva de la que hablamos exige un aislamiento geográfico. ¿Te refieres a irte a la montaña o algo así? Claro, o sea, es estrictamente necesario retirarse a un entorno remoto, físico, para alcanzar ese estado de recarga. Pues fíjate que la evidencia demuestra que la soledad positiva no requiere una ausencia física real de otras personas. Ah, no. Qué curioso. Es fascinante. Los investigadores documentaron un fenómeno que bautizaron como soledad pública y lo hicieron estudiando el comportamiento de los pasajeros en unos autobuses, los Greyhound en Estados Unidos. Los típicos autobuses de larga distancia, llenos de gente. Esos mismos. Observaron cómo las personas que estaban atrapadas en un tubo de metal con decenas de desconocidos durante horas construían unas barreras arquitectónicas invisibles súper sofisticadas. O sea, ¿qué hacían exactamente? Pues fingían dormir, o se colocaban unos auriculares que igual estaban apagados, o simplemente fijaban la mirada en el asiento de enfrente con una intensidad inquebrantable. Madre mía, la mirada al vacío para que no te hablen. Exacto. Y el mecanismo subyacente no era misantropía ni odio a los demás, era una defensa activa de su espacio mental. Claro, necesitas protegerte. En medio de todo ese caos, la mente levanta un escudo de soledad pública para poder proteger ese enfoque interior del que hablábamos. Es necesario para regular el sistema nervioso. Es súper interesante esto porque, claro, de la construcción de esas barreras invisibles en espacios públicos, el análisis del libro nos lleva de una forma muy natural a las barreras en nuestros espacios privados, en casa. Sí, el salto es directo. Claro, porque si la mente necesita proteger su territorio en un autobús lleno de desconocidos, ¿qué ocurre cuando el espacio vital en tu propio hogar se reduce drásticamente? Ahí es donde entra la biología más primaria. Las fuentes exploran esto, cómo la simple proximidad física altera de raíz nuestras creencias, y hablan de un concepto que es la dinámica de la manada. Para entender esto bien, los textos nos invitan a observar la etología, ya sabes, la ciencia del comportamiento animal. Ajá. En manadas de caballos o de perros, existe un fenómeno matemático que es casi imperceptible a simple vista, que es la distancia óptima de alineación. ¿Y qué es exactamente esa distancia? Pues si los individuos mantienen un radio espacial específico entre ellos, sus sistemas nerviosos literalmente se sincronizan, caminan en la misma dirección, sus ritmos cardíacos se estabilizan y actúan de forma armónica, como un solo organismo. Vale, fluyen juntos. Exacto. Pero,
y aquí viene lo clave, si se altera esa topografía, si se les obliga a un hacinamiento antinatural, Si los juntas demasiado. eso es, si los juntas demasiado, se activa un instinto primario de repulsión física. El animal empezará a morder, a empujar o a emitir señales de agresión, simple y llanamente para recuperar el volumen de aire que necesita a su alrededor. Es que funciona exactamente como dos imanes, ¿no? Totalmente. A cierta distancia, los campos magnéticos se alinean con una suavidad perfecta. Pero, si intentas forzar la unión de dos poros idénticos y eliminas el espacio que hay en medio, la resistencia es súper violenta. Se repelen. Se repelen con una fuerza proporcional a la presión que tú estás ejerciendo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el equivalente de esta repulsión de imanes en la mente humana? Pues es interesantísimo, porque en los humanos esa repulsión física se transmuta en una repulsión cognitiva ideológica. O sea, nos separamos con las ideas en lugar de con el cuerpo. Exactamente. El cerebro percibe la falta de espacio físico o de autonomía como una amenaza existencial a nuestra individualidad. Claro. Entonces, para compensar esa opresión de espacio, el cerebro hiperactiva la diferenciación en el plano de las ideas. Y las fuentes aplican esto con una empatía tremenda a las dinámicas familiares. Sí, el ejemplo que dan es buenísimo. Piensa en un adolescente que convive en un espacio muy reducido con sus padres. A menudo vemos cómo las familias se desgarran en unas discusiones feroces sobre política, religión o moralidad. Y se creen que realmente hay un abismo ideológico insalvable entre ellos. Exacto. Y la tragedia ahí es que intentan resolver el problema debatiendo los argumentos lógicos. Cuando, claro, el origen del conflicto ni siquiera es ideológico. Para nada. El origen es puramente arquitectónico y de desarrollo humano. El adolescente necesita individuación. Necesita ser el mismo, separado de sus padres. Pero al no disponer de una separación física real, porque no tiene una casa propia ni independencia económica, la psique interviene al rescate. Claro, ¿hace el trabajo por él? El cálculo subconsciente que hace la mente es, a ver, si no puedo separarme físicamente de vosotros, me voy a separar radicalmente de vuestras creencias. Todo para asegurarme de que sigo siendo una entidad distinta. ¡Qué barbaridad! O sea, la mente inventará opiniones contrarias y a veces súper extremas como un mero mecanismo de supervivencia. Eso es, para mantener la integridad del yo. Y, claro, entender esto que cambia por completo la forma de abordar un conflicto familiar. Te quita toda la rabia. Totalmente. Desactiva la narrativa del odio personal y te revela que hay una profunda necesidad biológica de tener espacio emocional. Es que es brutal. Y fíjate, si el hacinamiento físico nos empuja a inventar estas diferencias ideológicas para sobrevivir, ¿qué ocurre cuando la tecnología hace lo contrario? O sea, cuando nos aísla físicamente, pero nos somete a un escrutinio visual constante con los demás. Ahí es donde entramos en el terreno de Baird, Lonely, Angry, Stupid. Exacto. El análisis que hacen sobre la reinvención del narcisismo es sinceramente perturbador, porque la narrativa popular nos dice siempre que, que los teléfonos móviles han creado a la generación más narcisista de toda la historia de la humanidad. Es lo que escuchamos a diario. Empezó a alterarse muchísimo antes de que existieran los smartphones. Muchísimo antes. Hay que rastrear la evolución clínica de esta emoción. Piensa que lo que los manuales de psiquiatría de hoy diagnostican como un trastorno de la personalidad narcisista, durante siglos se tipificó bajo un concepto puramente moral. Como un pecado, ¿no? Claro, era la vanidad. En la teología medieval lo llamaban morbus satanicus, la enfermedad de Satán. Tela. Y la cultura visual europea lo reflejaba. Especialmente las pinturas holandesas, vanitas, del siglo XVI, plasmaban esta visión de forma increíble. Eran cuadros muy oscuros, muy simbólicos. Sí, en esos óleos se representaban bodegones de una belleza técnica abrumadora, súper realistas. Pero siempre integraban algún elemento perturbador. Una calavera humana, una fruta que estaba en evidente estado de putrefacción. O un reloj de arena que se está consumiendo. Exacto. El mandato cultural que transmitían era muy tajante. Contemplar tu propia belleza temporal era síntoma de una ceguera intelectual muy profunda ante la inminencia de la muerte. Obsesionarse con el yo era el epítome absoluto de la necedad. Pero claro, el punto de inflexión que destroza el mensaje de esos bodegones ocurre a mediados del siglo XIX. Y es fascinante porque no es un cambio filosófico, de un gran pensador, es un cambio puramente material. Son herramientas, sí. 3 innovaciones tecnológicas muy concretas reescriben todo nuestro paisaje interior.
3 tecnologías que a simple vista parecen súper inofensivas. A ver, repasémoslas. La primera es la reforma y el abaratamiento drástico del sistema postal. Que parece una tontería, pero claro. Cambió el mundo. Hasta entonces, enviar cartas era carísimo y se reservaba para transmitir cosas pragmáticas, negocios, emergencias. Claro, no escribías para decir que estabas triste. Exacto. Al volverse accesible, floreció la carta personal. Y este fue un formato narrativo que permitió a la gente, por primera vez, centrarse en los pormenores de sus propias emociones y relatárselas a otros. O sea, el yo se convirtió en un género literario en sí mismo. Literalmente. Luego tenemos la segunda tecnología, que fue la fabricación masiva de espejos de cristal de alta fidelidad. Antes los espejos eran un lujo de raíces, ¿verdad? Y encima se veían fatal. Pero de repente, por primera vez en la historia de la humanidad, el campesino o el obrero de una fábrica podían contemplar las facciones exactas de su propio rostro a diario, en la intimidad de su habitación. Es que te vuela la cabeza pensarlo. Y la tercera innovación, que es quizás la más potente, fue la invención del daguerrotipo y la expansión de la fotografía comercial. Las cámaras como las de Kodak. Esa lo cambió todo. Fíjate, el detalle que dan los textos sobre los primeros años de la fotografía es de una crudeza absoluta. Sí, es muy fuerte. Porque en la década de 1840, encargar un retrato fotográfico no era algo divertido, no era un acto lúdico, era una inversión astronómica para cualquier familia trabajadora. Costaba muchísimo dinero. Así que la mayoría de la población solo recurría a una cámara en el momento más trágico imaginable, que era la muerte de un familiar. Y muy a menudo, por desgracia, un hijo en la infancia. Sí, la mortalidad infantil era altísima. Las fotografías post-mortem conformaban la inmensa mayoría de los retratos tempranos. Eran la única constancia visual de que esa persona realmente había existido en el mundo. ¡Qué barbaridad! Por tanto, el acto de sentarte a mirar a una lente estaba anclado irremediablemente a un luto profundísimo. O sea, antes del siglo XX, sonreír frente a una cámara se asociaba con estar borracho, con una falta total de decoro o incluso con la inestabilidad mental. Claro, el mandato de la época dictaba que tenías que mostrar una solemnidad imperturbable frente a la posteridad. Te estabas retratando para la eternidad. Pero claro, la incipiente industria fotográfica se topó con un problema. Un límite comercial. Exacto. Un modelo de negocio que está fundamentado en documentar tragedias y ceremonias solemnes no puede sostener la producción masiva de carretes. No es rentable a gran escala. Y ahí es donde entran compañías como Kodak, que orquestaron campañas de marketing formidables a principios del siglo XX, alterando deliberadamente las normas de comportamiento. Enseñando a la gente a posar. Eso es, enseñar los dientes, proyectar alegría constante y documentar el tiempo libre. Se convirtieron en imperativos publicitarios. Todo para vender más película fotográfica. Pero, a ver, espera, porque aquí yo le planteo una duda razonable a las fuentes. ¿Fue realmente la industria fotográfica la que impuso de forma unilateral esta obligación de sonreír y de celebrar el ego? ¿O había algo más de fondo? Claro, o simplemente el mercado supo capitalizar un deseo social que ya estaba latente, de liberarse por fin de esa solemnidad tan opresiva que imponía la religión y la mortalidad constante. Es que es una tensión bidireccional fascinante. Y las fuentes, de hecho, sugieren una simbiosis entre ambas cosas. A ver. Piensa que la sociedad industrial empezaba a generar, por primera vez, tiempo libre, y había una incipiente clase media que deseaba fervientemente afirmar su nuevo estatus. Querían enseñar lo que tenían. Exacto. Así que el mercado no creó el narcisismo de la nada, pero sí diseñó la infraestructura técnica perfecta para que esa emoción, que antes estaba súper reprimida, se convirtiera en el estándar social. O sea, altera la moralidad imperante porque te ofrece una recompensa directa por exhibirte. Así es. Lo que los teólogos del siglo XVI castigaban como el peor de los pecados y lo que los psicólogos freudianos tratarían más tarde como una desviación patológica, resulta que el ecosistema tecnológico lo transformó en una habilidad de supervivencia básica. Es totalmente cierto. Hoy en día, carecer de un perfil digital que esté cuidadosamente comisariado y donde salga sonriente es una desventaja profesional y social cuantificable. Te quedas fuera del sistema. Literalmente. Y por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, para quienes disfrutan de este viaje intelectual que estamos haciendo hoy, les invitamos a apoyar la misión de nuestro café filosófico, dándole a me gusta y compartiendo esta sesión. Nos ayuda muchísimo a expandir este refugio de pensamiento crítico. Sí, es una forma maravillosa de apoyar el espacio. Bueno,
volviendo al tema, ese giro hacia la adoración del yo que está tan anclado en la imagen instantánea y en la cámara, altera de rebote la forma en que el ser humano procesa su propia caducidad, su mortalidad. Claro, cambia nuestra relación con el tiempo. Porque si el espejo y la cámara elevan al individuo por encima del grupo, la concepción del tiempo tiene que romperse por algún lado. Y esto nos conduce, de cabeza, a la exploración de la crisis existencial moderna, frente a lo que las fuentes llaman la inmortalidad serial. Este concepto es fundamental para entender la magnitud de esta fractura. El texto recurre al análisis sociológico que hizo famoso Tom Wolfe en los años 70. El famoso artículo de La década del yo, ¿no? Ese mismo. Wolfe identificó que durante milenios el ser humano operó bajo el paradigma psicológico de la inmortalidad serial. ¿Y cómo funcionaba eso en la práctica? Pues imagínate la mentalidad de un agricultor del siglo XVIII. Su existencia estaba plagada de penurias, de enfermedades, y había una carencia casi total de placeres hedonistas. Una vida durísima, vamos. Muy dura. Y, sin embargo, este hombre no sucumbía habitualmente al pánico existencial. ¿Por qué? Porque no percibía su vida como una entidad aislada o finita en sí misma. Él se veía simplemente como un eslabón temporal en una cadena milenaria. Claro. Si la cosecha fallaba, él sufría, sí, pero sabía que la sangre, la aldea y la herencia continuarían la secuencia. La identidad no residía en su biografía individual, sino en el continuo de su grupo. Claro, yo muero, pero mi estirpe sigue. Pero al desmantelar esa aldea, tanto física como ideológicamente, la cadena de la inmortalidad serial se quiebra por completo. Se rompe en pedazos. Y el individuo se queda a la intemperie, sosteniendo él solo el peso entero de su propia existencia temporal. Y precisamente ese, es el núcleo del sufrimiento contemporáneo. Es brutal. Cuando la cadena se rompe, el vacío existencial es llenado de forma instantánea por el terror a la finitud. Ahí nace la urgencia del YOLO, el You Only Live Once, el solo se vive una vez. Y claro, hay que hacerlo todo ya. Exacto. Y esto, fíjate, nos exige observar con una compasión inmensa a las nuevas generaciones. Completamente de acuerdo. Particularmente en la etapa que la sociología denomina la adultez emergente, que va más o menos de los 18 a los 30 años. Es una etapa crítica ahora mismo. Se observa una multitud de jóvenes que están literalmente paralizados por lo que se conoce como FOMO, el miedo a perderse algo. A menudo, la sociedad los estigmatiza, ¿verdad? Se les tilda de frágiles o se dice que carecen de ética de trabajo. Sí, se les critica muchísimo por estar en sus habitaciones inactivos. Pero es que esta inmovilidad rara vez es pereza real. Es el aplastamiento bajo el peso de una nueva física existencial. Claro, la presión es insoportable. La cultura contemporánea les insufla constantemente el mensaje implacable de que si no acumulan todas las experiencias exóticas, el éxito profesional desmesurado y el éxtasis emocional antes de los 30, habrán desperdiciado su única y finita chispa de conciencia. Es que es un miedo atroz. Y ese miedo atroz a estar desperdiciando el tiempo, a quedarse atrás, actúa como un motor de combustión que nos arroja, de nuevo, directamente a las pantallas. Para comprobar qué está haciendo el resto. Exacto, para comprobar qué está pasando en el mundo que nos estamos perdiendo. Y esto nos hace aterrizar en el último gran bloque de este análisis, que es la crisis moderna de la atención y la arquitectura del aburrimiento. Aquí es vital despejar un poco el ruido mediático antes de analizar la atención de verdad. Sí, por favor, hablemos del pez de colores. ¡Ay, el pez de colores! Las fuentes desmienten categóricamente ese mito viral que se popularizó sin ningún rigor científico de que la humanidad ha involucionado hasta tener un lapso de atención de 8 segundos. Que decían que era inferior al de un pez. Una tontería. Neurológicamente, el cerebro humano mantiene intacta su capacidad fisiológica de concentración. Podemos concentrarnos igual que hace 1000 años. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? Lo que ha mutado no es el hardware cerebral, sino nuestra tolerancia al vacío. Y ahí aparece un fenómeno que los textos llaman el microaburrimiento. El microaburrimiento. Sí, es ese impulso superautomatizado de recurrir al teléfono en la fracción de segundo en que se forma una cola en el supermercado o cuando un semáforo tarda 3 segundos de más en ponerse en verde. Ya, no podemos aguantar ni un instante sin estímulo. Al erradicar sistemáticamente la exposición a estos valles minúsculos de tedio, se atrofia nuestra capacidad de sostener la pausa. Y la pausa es el umbral necesario para que florezca cualquier pensamiento profundo. Es súper revelador. Y además resulta profundamente irónico, leer en las fuentes cómo la concepción médica de la atención ha dado un vuelco de 180 grados. Ha cambiado totalmente.
Si hoy en día el entorno clínico patologiza la incapacidad de concentrarse, sospechando de TDAH y demás, pero en los albores del siglo XIX, pensar demasiado era el verdadero riesgo laboral. Es que los manuales médicos de la Revolución Industrial son una maravilla para entender esto. Son un pasote. Con la imposición del taylorismo y las cadenas de montaje, millones de seres humanos cuyos cerebros estaban habituados a los ciclos largos y variados de la agricultura fueron forzados a una concentración microscópica y constante. Claro, pasaron de mirar el cielo y la tierra a mirar un tornillo. Tenían que fijar la vista y la mente en una única tarea repetitiva. Imagínate, apretar una tuerca durante 14 horas diarias. Una locura para el cerebro. Ante este shock antinatural, la clase médica del siglo XIX comenzó a diagnosticar una epidemia de lo que llamaron hiperemia cerebral. Hiperemia cerebral. Suena grave. Existía la profunda convicción anatómica de que mantener el foco en un solo punto durante horas provocaba una afluencia patológica de sangre al cerebro, inflamando los tejidos. O sea, literalmente creían que el cerebro se hinchaba por concentrarse mucho. Exacto. ¿Y sabes cuál era el tratamiento que prescribían los psiquiatras de la era victoriana? Me lo imagino, pero dilo. Paradójicamente, forzar la distracción. ¡Qué fuerte! Se recetaba la dispersión mental sistemática para, según ellos, enfriar el cerebro que estaba sobrecalentado. Es que en menos de 2 siglos hemos pasado del terror a la concentración excesiva al pánico absoluto por el déficit de atención. Hemos dado la vuelta al péndulo. Totalmente. Y para ilustrar esta transición del cerebro agrario o tipográfico al cerebro digital, hay una analogía en las fuentes, la de Nicholas Carr, que me parece visualmente demoledora. Es buenísima, sí. Él describe cómo el ser humano antiguo operaba como un buceador de aguas profundas. Se sumergía lentamente en un solo océano temático, aguantando la respiración intelectual durante horas en el fondo marino. Leyendo un libro denso, por ejemplo. Eso es. En contraste, el humano contemporáneo se asemeja más a un piloto de moto acuática, que va rebotando a toda velocidad por la superficie de la información. ¿Disfrutando de la fricción? Sí, disfrutando del ruido, abarcando muchísimos kilómetros de mar, pero, y esta es la clave, sin llegar a mojarse más allá de las rodillas. Es una imagen súper precisa. Y el peligro de esa metáfora, como apuntan los textos, es culpar al piloto de la moto acuática por no bucear, ignorando por completo el diseño del vehículo. Ah, claro. El buceo profundo genera unas recompensas neurológicas que son lentas y sutiles. La moto acuática digital, nuestros teléfonos y redes, en cambio, está diseñada en torno a bucles de retroalimentación de dopamina de ciclo muy corto. Te premian por saltar rápido de una cosa a otra. Los algoritmos recompensan neurológicamente la fragmentación rápida, el cambio de contexto y el estímulo constante. Y el cerebro simplemente se adapta. El cerebro es una máquina de optimización de energía. Se adapta a la herramienta que le proporciona el estímulo más fuerte y más inmediato. Lamentamos muchísimo la pérdida de la atención profunda, pero a la vez exigimos al cerebro que habite ecosistemas de silicio que están diseñados económicamente para fracturarla. Es que es una batalla perdida si no eres consciente del terreno. Exactamente. Bueno, fíjate, al hacer un recuento de todo el inmenso territorio que hemos cartografiado hoy aquí, la perspectiva de nuestro malestar cambia por completo, ¿verdad? Cambia radicalmente. O sea, hemos partido de esa vindicación de la soledad positiva y autónoma, usándola como un escudo protector frente al ruido en los autobuses y en la vida. Luego hemos desgranado cómo las matemáticas del espacio vital desencadenan esas repulsiones ideológicas superintensas dentro del núcleo familiar. Sí, lo del espacio físico me parece clave. Después observamos cómo la democratización de algo tan simple como la óptica y el franqueo postal convirtieron la vanidad, que era un pecado mortal, en un currículum vital absolutamente obligatorio hoy en día. La reinvención del narcisismo, claro. Y, finalmente, hemos visto cómo la desaparición de esa continuidad histórica de la cadena nos arrojó a un pánico temporal del que solo sabemos aliviarnos superficialmente, rebotando sobre el conocimiento fragmentado en nuestra moto acuática. Es un viaje muy intenso por nuestra propia psique. Y toda esta travesía histórica deja en el aire, creo yo, una reflexión final. Una interrogante que me gustaría que las personas que nos acompañan se lleven para habitar en sus próximos momentos de silencio.
Adelante, ponla sobre la mesa. Hemos evidenciado cómo innovaciones rudimentarias en la manipulación del cristal, la emulsión química de una fotografía o el tendido eléctrico alteraron de forma permanente el repertorio emocional y la moral de la especie humana. Convirtieron lo sagrado en obsoleto. ¿Y el pecado en virtud? Así que, ante una evidencia histórica tan contundente, la próxima vez que emerja en nosotros una angustia existencial asfixiante o una incapacidad paralizante para sostener la mirada en un texto o incluso un latigazo de vanidad frente al espejo, habría que seguir buscando el origen de esa fractura únicamente en la supuesta debilidad de nuestra propia psique. Qué buena pregunta. O tal vez sería más lúcido empezar a examinar el diseño, la economía y la arquitectura de las herramientas tecnológicas que sostenemos en las manos. A fin de cuentas, ¿a quién le pertenecen realmente las emociones que sentimos? ¿A nosotros o a la maquinaria de la época en la que nacimos? Es un cuestionamiento profundo que, desde luego, nos obliga a mirar con otros ojos cada objeto de cristal y metal que nos rodea. Quienes valoran estas pausas de reflexión en nuestro café filosófico y desean que este refugio intelectual mantenga sus puertas abiertas, pueden apoyar esta misión compartiendo estos análisis profundos y dejando constancia de su paso por aquí con un me gusta. Es una forma silenciosa pero vital de sostener el pensamiento crítico. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Que este recorrido aporte una visión mucho más compasiva sobre nuestros propios mecanismos internos y ojalá también algo de calma ante la abrumadora complejidad de nuestro presente. Hasta el próximo momento de pausa.